Saludos a todos. Daremos inicio al módulo 3 de microbiología especial, el cual trata de todos los géneros microbianos que tienen que ver con la microbiología médica y microbiología odontológica. Vamos a dar inicio con el tema número 10, donde hablaremos del género Streptococcus. Como siempre, a continuación se presentan las competencias que deben dominar luego de ver este contenido. Tenemos en el saber conceptual, el saber procedimental y el saber actitudinal. Antes de continuar, me gustaría hablarles un poquito de una herramienta muy importante que ustedes podrían utilizar para el manejo de la información que se va a dar durante este módulo de microbiología especial. Vamos a ver muchísimos géneros bacterianos y a veces es muy difícil aprendérnoslos todos sin caer en confusión. Recuerden siempre que es más importante aprendernos las diferencias que las semejanzas. Entonces, la herramienta consiste en una tabla que ustedes pueden manejar de la manera que quieran, digital o en físico, en su cuaderno, en sus apuntes, como quieran. La propuesta es la siguiente, que en esta tabla se coloquen los géneros bacterianos y con diferentes columnas con las características más importantes o los aspectos más relevantes de ellos. Por ejemplo, una primera columna que nos hable de las características morfobiológicas, otra columna de los factores de virulencia, otra columna del hábitat, otra columna con la clasificación, otra columna con las patologías que causan, con signos y síntomas importantes, y por último una columna con las especies más relevantes o más importantes de este género. Ustedes pueden agregar tantas columnas como características quieran destacar. Lo interesante de acá es que mientras ustedes vayan colocando en cada una de las filas los géneros bacterianos que vamos a ir estudiando, les va a ir permitiendo determinar cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias entre ellos. Esto es una herramienta que les estamos proponiendo para su uso y bueno, ya queda de parte de cada quien aplicarla o no. Entonces, comenzando con los estreptococos, tenemos que hablar un poco de lo que son sus características morfobiológicas. Podemos decir que son bacterias gram positivas, con forma esférica o de cocos, ¿ok? Tienen un metabolismo de tipo fermentativo, algunos poseen cápsulas, no poseen esporas, su respiración es básicamente aerobia o anaerobia facultativa, poseen fibrias, carecen de flagelos y tienen una gran característica que producen altas concentraciones de toxinas y enzimas. Por eso decimos que son toxigénicos y enzimogénicos. En cuanto a su morfología y disposición espacial, ya les mencioné que son cocos, es decir, son esféricos, pero también los podemos encontrar en diferentes disposiciones, en diferentes formas, como es la forma reniforme o de riñón, la forma lanceolada, alargada o forma de lanza. Su disposición va a depender del plano de división celular. Esto se manifiesta durante el proceso de fisión binaria. Podemos encontrarlos en pares, ¿ok? Que son los diplococos, y en forma de cadenas, que les da el nombre característico del género, que son estreptococos. Estrepto significa cadenas. Los estreptococos poseen factores de virulencia relacionados básicamente con su composición antigénica. Por tanto, vamos a describirla desde la porción más externa hacia su interior. En primera instancia encontramos la cápsula. No todos los estreptococos poseen cápsula, pero los que la poseen está constituida principalmente por ácido hialurónico. ¿Y cuál es su principal función? Tener las propiedades antifagocitarias. Luego encontramos la pared bacteriana. La pared bacteriana está constituida por varios elementos, como son, en primera instancia, la proteína M. Es un elemento que le da resistencia a la fagocitosis y en unión con lo que sería el ácido lipoteicoico, favorecen lo que es el anclaje de los estreptococos a la superficie, es decir, favorecen la adhesión. Luego tenemos el carbohidrato C, que es un polisacárido que sirve como base para la clasificación serológica o de Langefield. Luego tenemos el peptidolicano, constituido por la mureína, y en su porción más interna, bueno, la membrana citoplasmática, que funciona como una barrera lipídica interna. Algo importante de la pared es que el carbohidrato C me va a permitir la clasificación de Langefield. Prácticamente nos va a dar la caracterización de los diferentes estreptococos en grupos y de esta manera nos va a facilitar la clasificación de los mismos. La proteína M, como les dije, tiene que ver con lo que es la función antifagocitaria. Y a su vez tenemos las fibrias, ¿ok?
Las fibras van a funcionar como un elemento de anclaje celular y nos van a determinar qué tan agresiva puede ser o no esa especie de estreptococo. Desde el punto de vista bioquímico, los estreptococos tienen una gran capacidad fermentativa, sobre todo para producir ácido láctico. Algo interesante es que no forman pigmentos, ya les comenté que son toxigénicos y enzimogénicos, y tienen una característica muy particular que permite diferenciarlo de otros géneros bacterianos como son los estafilococos. Como bien les comenté, ellos son anaerobios facultativos en su mayoría, por lo tanto carecen de esta enzima que se llama catalasa. La enzima catalasa desdobla el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, en dos moléculas. ¿Okay? ¿Qué pasa? Los estreptococos no poseen catalasa y por lo tanto el no tener la catalasa no les permite vivir en ambientes con altas concentraciones de oxígeno, ya que el peróxido de hidrógeno es tóxico para las células. ¿Qué hace esta enzima catalasa? Rompe la molécula de agua oxigenada en dos, en agua y oxígeno. Por lo tanto, se generan las burbujas. Esto es una prueba bioquímica muy sencilla que se hace en el laboratorio y muchas veces nosotros la vemos en vivo directo cuando nos colocamos agua oxigenada. Ahora bien, los estreptococos, por presentar tantas características diferentes en condiciones muy particulares, se decidió clasificarlos de acuerdo a ciertos criterios. Según su fisiología, encontramos estreptococos piógenos, del grupo piogénico, que producen pus, del grupo viridas, que son los que forman parte de la microbiota bucal, del grupo láctico, los que se utilizan para la industria alimenticia, y del grupo enterococos, que son los que forman parte de la microbiota intestinal. De acuerdo a su poder patógeno, los podemos clasificar en patógenos estrictos, que siempre producen algún tipo de patología, en oportunistas, que en algunos casos pueden causar o no patologías, y no patógenos. Y de acuerdo a su hemólisis. Es importante destacar que los estreptococos son un género bastante exigente. Para su crecimiento y desarrollo requieren medios enriquecidos, como es el medio de cultivo agar-sangre. Allí nosotros podemos ver si ellos destruyen o no los eritrocitos, y de acuerdo al patrón de destrucción de los eritrocitos podemos dividirlo en hemólisis alfa, hemólisis beta o hemólisis gamma. Y por último, bueno, ya la hemos mencionado, la clasificación de acuerdo a Lancefield, que tiene que ver con la serología, y es una clasificación basada en las características, la composición química y distribución molecular del carbohidrato C que se encuentra en la pared celular de los estreptococos. Como bien mencionamos, uno de los tipos de clasificación de los estreptococos se basa en el patrón de hemólisis. Y este patrón de hemólisis tiene mucha relación con una toxina que producen los estreptococos llamada hemolicina o estreptolicina. Existen dos tipos, estreptolicina O y estreptolicina S. La estreptolicina S no es antigénica y es la responsable de causar la lisis o destrucción de los glóbulos rojos cuando el microorganismo se siembra en medios de cultivo como el agar-sangre. Veamos aquí en estas imágenes. Aquí tenemos una hemólisis tipo beta o beta hemolítico, cuando se podría llamar así. ¿Qué sucede? Se siembra el estreptococo en el medio de cultivo agar-sangre y cuando comienza a crecer se libera esta toxina, esta estreptolicina S, y todos los eritrocitos que están cercanos a la colonia bacteriana se destruyen y por lo tanto se ven un halo transparente o amarillento alrededor de cada uno de las colonias bacterianas. Luego tenemos la hemólisis tipo alfa o la alfa-hemólisis, o lo que también podríamos decir los estreptococos alfa-hemolíticos. En este caso se da una destrucción parcial del eritrocito. La estreptolicina S no es lo suficientemente potente ni en cantidad ni en calidad para destruir totalmente esa membrana citoplasmática del eritrocito. La debilita y por lo tanto se libera la hemoglobina. Recuerden que al liberarse la hemoglobina está constituida principalmente por hierro, se oxida por acción del oxígeno ambiental y se ve un halo color verde o marrón alrededor de cada una de las colonias bacterianas. Y bueno, tenemos la última hemólisis, vamos a llamarlo entre comillas, que es la gamma hemólisis o los estreptococos gamma hemolíticos, que es donde no se ve ningún tipo de actividad hemolítica. ¿Qué sucede? Crecen las colonias bacterianas, pero no se ve alrededor ningún tipo de halo, ni transparente, amarillento, ni marrón, ni verde. ¿Por qué? Porque lamentablemente las estreptolicinas
de estas cepas bacterianas no han tenido la capacidad de destruir totalmente al glóbulo rojo. Ahora bien, hablamos de que existían dos tipos de hemolicinas, ¿no? La hemolicina S, que es la responsable de las hemólisis en el agar sangre, y la estreptolicina O. Esta estreptolicina O es importante y esta sí es antigénica. Esta interviene cuando hay infecciones estreptocóxicas, el organismo genera anticuerpos antiestreptolicina O. Y esta antiestreptolicina O se va a manifestar en sangre con altos títulos la podemos ver en sangre, la podemos identificar en sangre, y es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda al diagnóstico de enfermedades post-estreptocóxicas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar un poquitico de la clasificación serológica o clasificación de Langefield. Básicamente, esta clasificación se fundamenta en la composición antigénica y molecular de este carbohidrato C que está presente en la pared celular. Se van a clasificar de acuerdo al orden alfabético y se van a incluir en ella las diferentes especies de estreptococos de acuerdo a sus características. Tenemos en el grupo A al Streptococcus pyogenes, en el grupo B al Streptococcus agalactiae, en el grupo C al Streptococcus eximilis, en el grupo D al Enterococcus fecalis. Luego tenemos F, G, H, I, diferentes letras del abecedario en el cual se van a ir agrupando especies con ciertas características muy específicas de la composición antigénica de este carbohidrato C. Algo interesante, que hay algunas especies como el Streptococcus pneumoniae y algunos microorganismos, algunas especies del grupo de los Streptococcus viridans que no tienen este polisacárido y por lo tanto no se pueden agrupar dentro de esta clasificación. Entonces nosotros podemos hacer una integración de lo que serían las clasificaciones. Por ejemplo, tenemos una clasificación de Langefield, el serogrupo tipo A, en el cual la principal especie presente es el Streptococcus pyogenes, tiene una hemólisis tipo beta y por lo general es un coco piogénico, producen pus. Los del tipo B, según la clasificación serológica, está el Streptococcus agalactiae, tiene una hemólisis tipo beta y también es un estreptococo que produce pus, por lo tanto es piogénico. Fíjense, en el serogrupo D encontramos el Enterococcus fecalis, no tiene hemólisis y por lo general es un enterococo, forma parte de la microbiota normal intestinal. Hay algunos que no se pueden clasificar, como el Streptococcus pneumoniae, que tiene una hemólisis alfa, también produce pus. El H, el K, el F son algunos de los que forman parte de la cavidad bucal, tienen hemólisis alfa o gamma, pueden pertenecer al grupo viridans. Tengo los estreptococos del grupo NM, como son los que están relacionados a la especie de Lactis y Cremori, son de hemólisis tipo gamma y pertenecen al grupo láctico. Entonces, fíjense cómo yo puedo combinar las diferentes clasificaciones o puedo englobar a un microorganismo en diferentes clasificaciones. Lo que me interesa que tengamos claro es que fíjense cómo los que por lo general tienen hemólisis de tipo beta, que hay destrucción de eritrocitos, causan infecciones de tipo piogénica. Vamos a hablar entonces de los factores de virulencia relacionados con sus procesos metabólicos. Los estreptococos, como ya les mencioné, son toxigénicos y enzimogénicos, es decir, producen toxinas, sustancias encargadas de la destrucción de los tejidos y enzimas que tienen que ver, en el caso de los estreptococos, para favorecer lo que es la dignación y la diseminación. Ya hablamos un poquito de las estreptolicinas, ¿okay? O también llamadas hemolicinas. Recordemos que son toxinas encargadas de la destrucción de los glóbulos rojos. Tenemos la estreptolicina O, que es antigénica y permite la formación de anticuerpos, y la estreptolicina S, que no es antigénica y bueno, también causa la lisis de los glóbulos rojos. Tenemos la toxina eritrogénica. Esta toxina es muy particular porque es producida solamente por el estreptococo del grupo A, es decir, por el Streptococcus pyogenes. Ella es pirógena, es decir, ella causa fiebre y es la responsable de una patología muy específica que causan los estreptococos piógenes, que se llama fiebre escarlatínica. Luego tenemos la leucocidina, que son toxinas que se encargan de la destrucción de los glóbulos rojos y favorecen lo que sería una inmunosupresión desde el punto de vista local. Tenemos también las enzimas. Principalmente tenemos la streptocinasa o fibronecina, que son enzimas que son producidas principalmente por estreptococos beta hemolíticos y su función principal es transformar el plasminógeno en plasmina,
que va a ser la encargada de digerir la fibrina. Es decir, esta enzima lo que va a hacer es facilitar la disolución de los coágulos, permitiendo el avance y la diseminación del microorganismo. Luego tenemos la hialuronidasa. Obviamente su función principal es hidrolizar el ácido hialurónico, que constituye la sustancia matriz del tejido conectivo, y esto va a servir como un factor de propagación. Tengo la streptodornasa, ¿ok? O la ADNasa, que son enzimas que van a despolimerizar el ADN en los tejidos y es la responsable de la producción del pus. Y tengo la 5A peptidasa y la IgA proteasa. Son enzimas que se encargan de degradar a la 5A peptidasa, al elemento 5A del complemento, ¿ok? Y a la IgA secretora, que es el anticuerpo o la inmunoglobulina. Los estreptococos están relacionados en muchos procesos infecciosos, como se pudo ver en la clasificación. Ahora bien, la virulencia va a depender de muchos factores, pero es importante tener en cuenta que estos microorganismos pueden producir pus, reacciones inflamatorias localizadas, generalizadas, pueden también relacionarse con septicemia o invasión a otros órganos y tejidos. Es interesante entender que la virulencia va a depender del número de microorganismos, la forma de penetración, el tejido que se invade, la resistencia del huésped. Por tanto, las vías de contagio son importantísimas y entenderlas nos va a facilitar la comprensión de la progresión de la enfermedad que puedan manifestar. En primera instancia tenemos lo que es la vía aérea. ¿Por qué? Por la transmisión de gotitas de saliva o aerosoles. Esta es la principal vía de entrada de los estreptococos. También tenemos lo que es la transmisión vertical, del paso del patógeno de la madre al feto durante el canal del parto. Y bueno, también por contacto directo con el uso de fómites o utensilios de uso personal. ¿Ok? También desde el punto de vista ocupacional, por el uso de material e instrumental contaminado en áreas de odontología y cirugía. Sin embargo, a pesar de que los estreptococos están relacionados con muchas patologías, tenemos que entender que ellos forman parte de nuestra microbiota y tienen diferentes sitios donde habitan. En la piel y en la rinofaringe encontramos por lo general el estreptococo piógenes. En las vías genitales y en el intestino encontramos el estreptococo agalactiae y algunos enterococos. En la rinofaringe, ya les comenté, aparte del estreptococo piógenes, tenemos el estreptococo pneumoniae. En boca y faringe encontramos a todos los estreptococos del grupo viridans, ¿ok? Que forman parte principalmente del ecosistema bucal. Y en el intestino y el colon encontramos a los enterococos o al enterococo fecalis, que son, repito, parte de nuestra microbiota. Ellos, mientras estén en estado de eubiosis, no tenemos por qué asustarnos ni preocuparnos. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, sobre todo los que son más virulentos. Comencemos por el estreptococo piógenes. El estreptococo piógenes normalmente, ya les comenté, habita en garganta, en piel de los portadores sanos, ¿ok? Básicamente, su estructura antigénica está constituida por una cápsula, ¿ok? Tiene una cápsula de ácido hialurónico, tiene el ácido lipoteicoico como tal, tiene este carbohidrato C que lo incluye en la primera línea de lo que es la clasificación serológica, y funciona como un antígeno de la pared celular. Posee fimbrias que le facilita lo que es la adhesión y la colonización en los diferentes tejidos, y bueno, la proteína M, que ya lo habíamos mencionado, que es un elemento fundamental en lo que es la evasión de la fagocitosis, en la adhesión y en unión con la cápsula de ácido hialurónico, impide la erradicación de este microorganismo y facilita todo lo que es su colonización e invasión. Algo interesante es que el estreptococo piógenes, como forma parte de la rinofaringe, normalmente no causa ningún tipo de daño al hospedador, pero cuando pasa de un individuo a otro, ya sea por gotitas de saliva, por cuando hablamos, cuando estornudamos, o por heridas, él puede causar lesiones en otros individuos o infecciones en otros individuos. Las infecciones causadas por estreptococcus piógenes las podemos dividir en varios grupos. Podemos encontrar lo que sería
infección aguda o daños tisulares, como pueden ser procesos purulentos o pustulosos, donde el estreptococo comienza a invadir tejidos, se genera pus y, bueno, obviamente hay infecciones locales e invasivas. Podemos también encontrar a lo que serían procesos tóxicos, ¿ok? Los cuales están relacionados directamente con la secreción o la liberación de toxinas, como la toxina eritrogénica, y también encontramos infecciones o afecciones tardías o secuelas, las cuales principalmente son las enfermedades de tipo autoinmune o enfermedades post-estreptocóxicas, donde son reacciones no supurativas que se relacionan con infecciones supurativas o purulentas que se presentaron previamente. En cuanto a las infecciones supurativas locales, podemos hablar de la faringitis, del impétigo y la escarlatina. La faringitis prácticamente se caracteriza por un dolor de garganta, fiebre, escalofríos, cefalea, malestar general, náuseas, vómitos. Como podemos ver aquí, la faringe puede estar muy enrojecida con un exudado amarillo o grisáceo, siempre se encuentra congestionada y puede sangrar cuando tratamos de tomar alguna muestra por un hisopado faríngeo. También podemos encontrar en los casos más avanzados adenopatías cervicales o leucocitosis. Pero cuando tenemos de repente lesiones que se relacionan directamente con algunas cepas que producen la toxina eritrogénica, vamos a encontrarnos ante el cuadro de la escarlatina. En la escarlatina básicamente aparece una erupción en todo el cuerpo que luego se va decolorando cuando le hacemos presión y aparece primero en el tronco, en el cuello y luego hacia las extremidades. Hay una descamación de la piel y de las manos. Algo interesante es que la lengua se presenta con este aspecto de fresa y el extractamiento del cuerpo. Esto es típico de la escarlatina. Ahora bien, cuando hablamos del impétigo, o también conocido como piodermitis, esto es una infección superficial de la piel que comienza como con unas vesículas que se van rompiendo. Se producen pústulas y luego se comienzan a transformar en costras. Lo importante de aquí es que esto se comienza a diseminar por continuidad. A medida que se van explotando estas vesículas, esa costra se va expandiendo por la zona, pero es una lesión netamente de la piel, ¿ok? También el Streptococcus pyogenes es responsable de lo que podríamos llamar infecciones supurativas invasivas. Ellas, en la medida que van penetrando o van invadiendo tejidos, van causando este tipo de patologías. En primera instancia tenemos la erisipela. La erisipela no es más que una infección cutánea más profunda que se va dando hacia el tejido celular subcutáneo, se produce una celulitis, hay inflamación de la linfa y en algunos casos, cuando pasa al torrente sanguíneo, se observa un eritema, edema, enduración de la piel. Por lo general, está limitada por un borde bien definido. Se caracteriza clínicamente porque el paciente tiene malestar general, fiebre, escalofríos. ¿Por qué? Porque hay una bacteremia. Estos estreptococos pasan al torrente sanguíneo y cuando las personas son proclives a obtener algún compromiso inmunológico, podemos caer en condiciones mucho más graves, ¿ok? En septicemia. Lo importante es que tengamos claro que siempre se da de manera superficial y cuando llegamos a esta fase de celulitis podemos llegar a una fascitis necrosante, que es lo más peligroso. Luego tenemos también lo que les había mencionado, la septicemia, cuando estos estreptococos que pasan de la piel, ya sea por erosiones, por laceraciones, obviamente van causando el paso al torrente sanguíneo y esto nos puede llevar a un shock tóxico, estreptocóxico, que se caracteriza por fallo cardíaco y obviamente fallo renal. Hay una entidad bien particular que es la angina de Ludwig. La angina de Ludwig no es más que un edema submandibular y cervical severo producido por la penetración de streptococcus, ya sea viridans o piógenes, a fascias profundas en cavidad bucal, sobre todo en piso de boca. Esto puede comprometer la vía aérea. Se ve mucho en los pacientes que tienen unidades dentarias posteriores, ya sean primero, segundo o tercer molar,
con caries profunda o con algún tipo de procesos infecciosos que no son tratados a tiempo, si no se logran controlar, podemos llegar a estos estados que son bastante peligrosos para el paciente. También tenemos las enfermedades post-estreptocóxicas, también conocidas como enfermedades autoinmunes. Algo interesante es que tenemos que conocer un poquito cómo se da esta dinámica. Tenemos un primer contacto en el cual está la infección. Tenemos un microorganismo, un estreptococo, el cual posee la proteína M, es fagocitada por el macrófago, se da la respuesta celular y la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos están diseñados para atacar directamente a la proteína M del estreptococo. Sin embargo, tenemos una condición que es el proceso de autoinmunidad. Se puede dar un error biológico. Puede existir una similitud estructural entre algunos tejidos corporales, como son el tejido cardíaco o el tejido renal, con la proteína M del estreptococo que dio origen a estos anticuerpos. Aquí es donde se da esta enfermedad autoinmune o post-estreptocóxica. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que quedaron circulando en sangre posterior a una enfermedad, a una infección post-estreptocóxica, a una enfermedad estreptocóxica, ya haya sido un impético, una fiebre, escarlatina, una infección biogénica, estos anticuerpos son los que van a interactuar con aquellos antígenos que reconoce, aquellas sustancias que reconoce como antígenos que forman parte del hospedador. Es importante destacar que estas enfermedades autoinmunes o post-estreptocóxicas ocurren de 1 a 4 semanas posterior de una enfermedad por estreptococo, ya sea una faringitis, un impétigo, una fiebre escarlatínica, ¿ok? Esto es lo que puede suceder. ¿Cuáles son estas enfermedades? En primera instancia, bueno, la fiebre reumática, que tiene como blanco las válvulas cardíacas, ¿ok? ¿Qué sucede? Estos anticuerpos generados por una faringitis post-estreptocóxica dañan el tejido cardíaco, causan una inflamación severa y tienen un daño valvular permanente. ¿Qué pasa? El paciente va a presentar fiebre, malestar, poliartritis migratoria, inflamación del miocardio, del endocardio, del pericardio, y prácticamente esto queda como una cicatriz. Y por tanto, las válvulas cardíacas no se van a mover lo suficientemente bien como para permitir el bombeo de la sangre. Y la otra enfermedad post-estreptocóxica es la glomerulonefritis aguda. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el punto diana? Los glomérulos renales. Básicamente se va a producir una hematuria, una proteinuria, edema, hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque el complejo inmune que se produjo por la interacción del anticuerpo con estos antígenos secuestrados, vamos a llamarlo así, o antígenos que no estaban en contacto con él, como son los antígenos del glomérulo, van a comenzar a crear sedimentos que van a bloquear y van a interrumpir la función del riñón. Un elemento importante que tenemos que saber es que gracias a algunas toxinas de los estreptococos podemos diagnosticar patologías como la fiebre reumática. Es decir, nosotros, gracias a la cantidad de antiestreptolicina O, recordemos esa estreptolicina que se encargaba de destruir los glóbulos rojos, recuerdan que había una antigénica y una que no lo era. Bueno, la estreptolicina O, que es antigénica, produce altos títulos de antiestreptolicina O, es decir, un anticuerpo en particular que lo va a atacar. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tomar una muestra directa por hisopado faríngeo, puedo rastrear inmunológicamente si tengo o no antiestreptolicina O, y en función a esto puedo determinar cuál es el antibiótico ideal para tratar de retardar o que no se me manifieste una enfermedad post-estreptocóxica. Otro de los estreptococos bastante patógenos y agresivos es el estreptococo agalactiae, que pertenece a la clasificación B, al tipo B de la clasificación de Landsfield. ¿Qué pasa? Este estreptococo agalactiae habita en rinofaringe, en el intestino, en la vagina, no está relacionado con cavidad bucal, pero sí tenemos que conocerlo porque es responsable de muchos cuadros clínicos severos en los neonatos, neumonía, meningitis, septicemia, y nosotros lo podemos diagnosticar gracias a la prueba de CAM positiva. Lo interesante del Streptococcus agalactiae
es que él, a pesar de que no está relacionado con cavidad bucal, tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque muchos de las pacientes, o que las mujeres embarazadas pueden infectar a sus hijos por que este microorganismo puede infectarlas. Entonces, él es responsable también de muchas muertes en las mujeres parturientas. Tenemos otros Streptococcus que, vamos a decirlo así, son patógenos en el sentido de que se relacionan con algunas condiciones muy particulares. Tenemos el Streptococcus pneumoniae, que evita la rinofaringe y se relaciona con algunas patologías como neumonía, meningitis, otitis, sinusitis. Cuando nosotros estudiamos desde el punto de vista bioquímico a estos microorganismos, les aplicamos algunas pruebas. Por lo tanto, los diferenciamos unos de otros, porque si nos vamos directamente al gram, vamos a ver puros cocos gram positivos en cadenas. Entonces, obviamente, no es un punto de referencia. En este caso, el Streptococcus pneumoniae lo diferenciamos con la prueba de la optoquina, es decir, cuando lo ponemos con la optoquina nos da positivo. El otro enterococo patógeno es los enterococos como tales. ¿Qué sucede? Ellos habitan en el intestino, en el colon, ¿ok? Ellos se relacionan con algunas patologías como endocarditis, abscesos abdominales, infecciones urinarias, y ellos, desde el punto de vista bioquímico, decimos que hidrolizan la bilis, hidrolizan la escolina y proliferan en medios con bilis. Ahora, los estreptococos del grupo Viridans, que pertenecen a la clasificación del Lancet del tipo KHG, no son biogénicos, forman parte de la cavidad bucal, de la microbiota, pueden tener alfa o gamma hemólisis. Ellos se consideran patógenos primarios en la microbiota oral y en la placa dentobacteriana. Encontramos diferentes subgrupos, ¿ok? Encontramos los del grupo mutans, que se han identificado como cariogénicos porque tienen la capacidad fermentativa y de producir polisacáridos extracelulares. Estos son Streptococcus mutans, Cricetus, Sobrinus, Ferus, Downey y Macacae. Te encontramos los del grupo Milieri, entre los cuales están los anginosos, los intermedios y los constellatus. Ellos no son cariogénicos. Del grupo Salivarus encontramos el Streptococcus salivarus y el vestibularis, tampoco son cariogénicos. Y del grupo Oralis encontramos al Streptococcus sanguis, el parasanguis, el oralis, el mitis, el gordoní y el crista. De todos estos 4 grupos, los del grupo mutans son los principales patógenos en la cavidad bucal. Como les había comentado, ellos habitan en boca, en faringe, algunos se ubican en el colon, algunas especies no entran en la clasificación de Lancefield por el tema de que carecen del carbohidrato C, y podemos decir que forman parte de la microbiota normal, son comensales. Como les había dicho, los del grupo Salivar, los del grupo Oralis, los del grupo Mitis. Pero los que son del grupo Mutans son los principales cariogénicos. Tenemos que saberlos, ¿ok? Mutans, Sobrinos, Cricetus, Downey y Downey, ¿ok? Son los principales. Sin embargo, a pesar de que la gran mayoría de los Streptococcus viridans que no pertenecen al grupo Mutans no son cariogénicos, sí son de cuidado. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser responsables de una patología que se llama endocarditis bacteriana subaguda. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos procedimientos invasivos desde el punto de vista odontológico, como puede ser una tractectomía, una extracción, un raspado dializado radicular, la colocación de implantes. Estas son intervenciones que van a permitir manipular la encía. Esto va a alterar ese ecosistema bucal y puede permitir que estos microorganismos pasen por vía sanguínea, por el torrente sanguíneo, a zonas donde no deberían estar y puedan causar una disbiosis. Existen pacientes de alto riesgo, son pacientes que hay que tener cuidado cuando se les ocasional es una bacteremia. ¿Qué es bacteremia? Presencia de bacterias en sangre. ¿Cuáles son esos pacientes? Pacientes con válvulas cardíacas, pacientes que tengan antecedentes de endocarditis, pacientes que hayan sufrido de fiebre reumática, porque recuerden que esas válvulas cardíacas no están activas al 100%. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos este tipo de procedimientos, estos estreptococos del grupo Viridans, que recuerden que forman la gran mayoría de los microorganismos que están en cavidad bucal, pasan por el torrente sanguíneo, se instalan, se adhieren, forman colonias, forman
biopelículas en diferentes zonas del cuerpo, específicamente a nivel del corazón, y pueden causar esta patología. Algo interesante, que nosotros podemos prevenirlo, claro que sí. ¿Cómo? Con la higiene bucal como prioridad cada vez que atendemos uno de estos pacientes, saber que los procedimientos que vamos a hacerles que sean invasivos requieren profilaxis antibiótica. Ya les voy a hablar un poquito de eso, pero hay procedimientos que no requieren profilaxis antibiótica. Por ejemplo, radiografía, colocación de brackets, colocación de anestesia, eso no requiere, pero si son procedimientos invasivos, sí requieren profilaxis. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, una remoción de caries profunda requerirá profilaxis antibiótica? Claro, si voy a trabajar con una endodoncia también lo requiere. ¿Y en qué consiste esa profilaxis antibiótica? Básicamente es administrar dosis de antibióticos, ya sea amoxicilina, acitromicina o claritromicina, en una sola dosis previo al procedimiento odontológico, de 30 a 60 minutos antes, para evitar que esos microorganismos, si llegan a pasar al torrente sanguíneo, se puedan instalar, ya que la carga de antibióticos en sangre es lo suficientemente alta para eliminarlos. Como les había mencionado, los Streptococcus mutans son los principales microorganismos cariogénicos. ¿Pero por qué? Porque ellos toman la materia prima, que es la sacarosa, y gracias a una enzima que poseen, llamada invertasa, la dividen en azúcares simples, como son glucosa y fructosa. Cada uno de estos azúcares va a ser metabolizado por otra enzima que poseen. Por ejemplo, si metabolizan la glucosa, la enzima se llama glucosiltraferasa y van a producir polisacáridos extracelulares, que son mutanos y dextranos. Estos polisacáridos extracelulares, el mutan y el dextran, van a servir para proteger a esa colonia de streptococos en su exterior y también como fuente nutricional. Por lo tanto, van a favorecer la constitución de la biopelícula. Y si por el contrario utilizan la fructosa, que la enzima se llama fructosiltransferasa, van a producir Levan. El Levan también es un polisacárido extracelular, pero que sirve para energía intracelular. Fíjense algo interesante. Los estreptococos no pierden nada, es decir, si yo utilizo la glucosa como materia prima, voy a producir polisacárido extracelular más fructosa. Esta fructosa la puedo utilizar como materia prima para la fructosiltransferasa, que después vaya a producir glucosa como subproducto. Es decir, ellos prácticamente se pagan y se dan el vuelto. Y este metabolismo es lo que va a favorecer, aparte de la producción que ellos tienen de ácidos, a su rol cariogénico en la cavidad bucal. Ok, entonces si hablamos de los factores de virulencia del Streptococcus mutans, primero tenemos la construcción de lo que sería ese polisacárido, de ese espacio, de ese nicho, de esa protección o esa prisión que le va a favorecer la adhesión, que es la síntesis de los polisacáridos extracelulares de alto peso molecular, sobre todo mutan y dextran, que van a otorgar una capacidad adhesiva irreversible sobre el esmalte. Si a esto le unimos el levano, producto del metabolismo de la fructosa, tenemos el trío perfecto para crear una buena capa de polisacárido extracelular. Luego tenemos el ataque químico, que tiene que ver con lo que es el poder acidógeno, que es la alta capacidad para transformar azúcares en ácido láctico, el poder acidófilo, que es la capacidad de sobrevivir en medios bastante ácidos, y el poder acidúrico, la habilidad para poder seguir produciendo ácido a pesar de que tenemos bajos niveles de pH. Algo interesante es que podemos decir que los Streptococcus mutans son AAA, porque son acidógenos, acidófilos y acidúricos. ¿Cuál es el resultado final de todos estos factores de virulencia? Básicamente la desmineralización agresiva y destrucción irreversible del esmalte dental, lo cual se conoce con el nombre de lesión de caries. Sin embargo, no todos los estreptococos son patógenos ni son potencialmente dañinos. Tenemos una especie relativamente nueva, novel, fue descubierta en el año 2019, en plena pandemia, que es el Streptococcus dentisani. Es una bacteria anaerobia que se ha aislado en pacientes que no presentan lesiones de caries. Ustedes lo habrán vivido, habrán visto personas que nunca han tenido caries en su vida y uno se pregunta por qué. Bueno, resulta ser que se ha determinado que este estreptococo, llamado Streptococcus dentisani, ayuda a regular el pH a nivel bucal, lo cual permite producir una molécula llamada amonio a partir de la arginina. La arginina se la podemos dar
a los microorganismos de la cavidad bucal, ya sea a través de la dieta, a través de algunas cremas dentales. ¿Y qué pasa? Esto nos demuestra a nosotros que estos estreptococos tienen propiedades probióticas, es decir, inhibe el crecimiento de bacterias cardiogénicas como son el Streptococcus mutans, pero también nos inhibe el crecimiento de bacterias potencialmente patógenas o periodontopatógenas que dañan al periodonto, como son la Porphyromonas gingivalis y el Fusobacterium nucleatum. Lo interesante del descubrimiento del Streptococcus dentisani es que ya se ha logrado aislar, ya se ha logrado cultivar en laboratorio y se está trabajando en su uso para añadirlo a las pastas dentales, a chicles, a geles para favorecer la prevención de las caries dentales. Ya para concluir, también quiero presentarles esta otra propuesta para que ustedes utilicen como una matriz de estudio. Pueden colocar en una tabla la especie del estreptococo, a qué grupo pertenece, el tipo de hemólisis, el hábitat, el diagnóstico diferencial, las patologías clave que produce, y así ustedes pueden ir simplificando el estudio de este género, que es muy interesante, pero muy extenso. Para concluir, bueno, les presento las referencias bibliográficas que pueden consultar para el estudio de este tema. Aprovecho a darles el siguiente consejo: no estudien por guías ajenas. Estos temas es preferible sentarse, trabajar en grupo, sacar la información, porque es muy amplia y es muy compleja. Entonces, si a veces estudio por los apuntes de un tercero que no toma en cuenta lo que a mí me resulta importante, voy a estar minimizando mi oportunidad de aprender y de conocer más sobre este género. Muchas gracias por su atención, que tengan una linda semana.